Capítulo 18.1. Libertad de información. Como se ha dicho, la libertad de información es un reflejo de la libertad de expresión. Por lo tanto, en términos generales, cuanto se ha dicho de la libertad de expresión le es de aplicación. Dentro de la libertad de información se debe comprender la prensa, la radio, la televisión, Internet y cualquier otro medio tecnológico que permita la transmisión de información, así como a los periodistas. La importancia de la libertad de información en las democracias es fundamental, pues sin libertad de información no hay democracia. Es por ello que a los medios de comunicación se les considera el cuarto poder de la democracia, y ciertamente es así. Ya se comentó al hablar de la libertad de opinión de que no existía libertad de opinión si no existía libertad de información, ya que la opinión de toda persona está muy determinada por la información que recibe, y si la información que recibe la persona no es veraz, sino que está manipulada y es partidista, la consecuencia es que el ciudadano deducirá una opinión condicionada por la información recibida y, en consecuencia, lo más probable es que dicha opinión esté inclinada en la dirección en que ha sido manipulada la noticia. De ahí la importancia de la libertad de información y que se diga que la información es el cuarto poder en una democracia. La manipulación de la información puede tener dos orígenes: endógeno, es decir, en el propio medio de comunicación, o exógeno, es decir, que tiene su origen fuera del medio de comunicación, pero el medio de comunicación la transmite en la información que da, generalmente con conocimiento de causa. La manipulación realizada por el propio medio de comunicación. Los motivos por los cuales un medio de comunicación sin presión externa manipula la información pueden ser múltiples, aunque puede decirse que en general obedecen a dos motivos. 1. Mantener su posición de control y de esta forma conservar su posición de privilegio. 2. Congraciarse con los políticos de turno y así recibir un trato de favor. Debemos tener en cuenta que detrás de un medio de comunicación se mueven grandes intereses que pueden ser de poder, pueden ser políticos, económicos o sociales. Por lo tanto, puede ocurrir que un medio de comunicación emplee la noticia no como un medio de información, sino como un medio de manipulación y de esta forma lograr sus fines, vulnerando el derecho del pueblo a una información veraz. Una cosa debemos tener muy clara: el medio de comunicación que así actúa jamás atacará a un gobierno que considera corrupto, sino todo lo contrario, lo amparará y justificará, pues sabe perfectamente que con un gobierno así llegará a grandes acuerdos. A un medio de comunicación de estas características no le interesa un gobierno honesto e íntegro. Por ello, a cualquier político o partido que considere honesto e íntegro lo atacará sin piedad y formará grandes titulares y escándalos por cuestiones nimias. Sin embargo, si se trata de políticos corruptos, y aunque el hecho cometido sea muy grave, no lo mencionará, y si lo hace, lo será de forma que pase desapercibido sin darle la mayor importancia. Es por ello que el lector no debe fijarse tanto en la noticia, sino en el contenido del hecho, comparándolo y valorándolo con espíritu crítico y reflexivo en relación con otras noticias. Uno de los fines de este libro, sobre todo en este tema de la información, es precisamente fomentar el espíritu crítico y reflexivo del lector, y para ello resaltamos algunas contradicciones e incoherencias que se producen en la información y que consideramos más gráficas. Por último, hay que dejar constancia de que no debe confundirse la manipulación de la noticia con que un medio de comunicación o un periodista defienda una ideología determinada. Esto es perfectamente lícito. La manipulación condicionada por motivos exógenos al medio de comunicación. Es la manipulación que viene determinada por motivos externos al propio medio de comunicación, es decir, que la determina un tercero. Este es el método utilizado por los políticos y al cual, por desgracia para los demócratas, se presta con una cierta frecuencia la prensa y sobre todo la televisión. Mucha gente pondrá en duda que los medios de comunicación se presten a ello y además pensarán que los políticos carecen de control sobre los periodistas. Sobre los periodistas puede que carezcan de control,
pero no sobre los medios de comunicación. Y mucha gente se preguntará ¿cómo es posible? Los medios de comunicación son empresas y como empresas que son, su finalidad es ganar dinero, tanto para sobrevivir como para sus inversores. Pues bien, los políticos suelen utilizar 3 métodos para ejercer un control en las empresas de comunicación. 1. Concesión de licencias administrativas para poder emitir. 2. Subvenciones. Y 3. Anuncios oficiales. Y aquellas empresas de comunicación que no colaboran con los políticos son perjudicadas sistemáticamente hasta la ruina. Y no les queda más remedio que cerrar, de tal forma que al final prácticamente todos los medios de comunicación son complacientes con los políticos. Lo dicho no significa que a todos los periodistas se les pueda manipular. Lo que ocurre es que los periodistas que no se dejan manipular muchas veces no tienen dónde expresarse. Dispone el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye recibir informaciones y opiniones. Es por ello que algunas personas consideran que la publicidad oficial o subvenciones públicas atentan contra el derecho a recibir información y opiniones libres. Concesión de licencias administrativas para poder emitir. La concesión de las licencias administrativas para poder emitir, tanto por radio como por televisión, deberían estar determinadas únicamente por criterios objetivos y técnicos. Sin embargo, la realidad en España no parece obedecer a estos criterios si tenemos en cuenta que una emisora de radio de carácter generalista de ámbito nacional, muy crítica con los independentistas catalanes y vascos, no tiene ninguna licencia en estas dos comunidades, año 2017. En el ámbito televisivo, año 2017, 2 únicos grupos concentran la casi totalidad de los canales de televisión, lo que no puede decirse que sea un ejemplo de pluralidad, y ello lo lograron al permitirse la fusión de varios canales de televisión. Por desgracia, la transgresión de la pluralidad informativa en España viene de lejos. Baste con recordar en la década de 1990 el famoso caso de Antenicidio, que mediante una operación no legal, según sentencia del Tribunal Supremo, el grupo Prisa adquirió la emisora que más audiencia tenía en ese momento, Antena 3 Radio, con el objeto de cerrarla para evitar la competencia y así recuperar la primacía que había perdido la cadena SER. La sentencia del Tribunal Supremo hasta la fecha no ha sido ejecutada. Subvenciones. Con relación a las subvenciones, lo más correcto es que estuvieran completamente prohibidas para evitar todo tipo de control sutil de los medios de comunicación. Propaganda oficial. La propaganda oficial también se puede constituir en una forma sutil de control de los medios de comunicación y conociendo a los políticos se diría que ocurre. Por lo tanto, la propaganda oficial debe hacerse únicamente cuando sea estrictamente necesaria y con criterios objetivos. Además, muchas veces la propaganda oficial se diría que es un derroche de dinero con fines propagandísticos del partido político que gobierna, en vez de fines institucionales. Peculiaridades de la libertad de información. Debemos dejar constancia de algunas peculiaridades de la libertad de información que deben ser tenidas en cuenta. No se debe exigir responsabilidad si la noticia no es 100% exacta o si la terminología empleada no es la más adecuada, siempre y cuando no se haga con intención de engañar. De no ser así, la prensa prácticamente no podría decir nada que previamente no hubiera dicho una sentencia judicial. Lo que no debe ser una noticia es tendenciosa o manipuladora, y por desgracia ello ocurre con mucha frecuencia. Desde el punto de vista democrático, cabe preguntarse si este tipo de noticias deben ser castigadas y la respuesta debe ser afirmativa si la noticia alcanza grados punitivos, es decir, no se puede alegar la libertad de información para cometer delitos. Lo dicho en párrafos anteriores nada tiene que ver con que un medio de comunicación o un periodista tenga su ideología y la defienda.